El carácter, porque muchos de nosotros creemos que ser líder es tener carisma. ¿Conoce personas carismáticas? Que uno ve que apenas hablan, todo el mundo ¿qué? Se centra en él, le siguen. Personas muy amistosas, personas a veces muy chistosas. Sus comentarios son importantes, profundos. Bueno, uno conoce gente con mucho carisma y uno puede asociar que el carisma es igual al liderazgo, o más bien el carisma es igual al carácter, pero la realidad es que no. Porque el carisma es lo que yo muestro ¿a dónde? A la gente, ¿cierto? Lo que la gente a primera vista ve de mí. Pero el carácter, escúcheme bien, el carácter es lo que yo hago cuando nadie me ve. Es lo que yo hago cuando no tengo a nadie supervisándome. O sea, es la esencia de lo que yo soy. No es lo que hago frente a los demás, sino es realmente lo que yo soy. Y el Evangelio de Cristo apunta a que nosotros desarrollemos no el carisma, sino que el carácter. Que usted primero cambie lo que es para que después pueda cambiar sus acciones. Creemos que el Evangelio transforma de afuera hacia adentro, pero la realidad es que transforma ¿de qué? De adentro hacia afuera, mi carácter, mi esencia, lo que soy. Usted no necesita un estudio profundo en una universidad, en una academia para desarrollar su liderazgo. No, usted necesita que Jesucristo cambie su carácter. De hecho, en la Biblia hay mucha gente que tenía diversos temperamentos. Por ejemplo, Pablo era colérico, era muy fuerte. Y muchos de nosotros conocemos o creemos que para ser líder necesitamos ser ¿qué? Fuertes, con una cara a veces hasta de bravos, que la gente como que nos tenga miedo. Soy el líder. Otros eran sanguíneos, muy amables, muy chistosos. Otros eran melancólicos como Moisés. Otros eran flemáticos como Abraham, introvertidos. Cual sea que sea tu temperamento, Dios te necesita para desarrollar el liderazgo que Él tiene para ti. O sea, todas las personas que están en este lugar, si quiere levante su mano conmigo y diga: yo puedo ser un líder que Dios pueda usar. Tú tienes la capacidad de desarrollar el liderazgo. Necesitamos carácter. Es lo único que tienen en común todos los grandes líderes. Usted a veces ha escuchado esta famosa frase: es que tiene un carácter fuerte y un carácter débil. ¿Sí ha escuchado eso? Y a veces pensamos que aquella persona de carácter fuerte es una persona que es explosiva, brava, y una persona de carácter débil es una persona que es fácil de manipular, que sus emociones son cambiantes al pasar el tiempo o al pasar las circunstancias. Pero la realidad es que aquella persona que es fuerte de carácter es aquella persona que puede de una u otra manera dominar sus emociones, que ha aprendido a través del desarrollo del fruto del Espíritu Santo a manejar sus emociones. Y sea cual sea la circunstancia, no se desmaya o no se desploma frente a la circunstancia adversa, sino que mantiene un carácter fuerte. Tiene la capacidad de pensar antes de actuar. Tiene la capacidad de meditar antes de hablar. Pero la persona que es débil de carácter, apenas ve el problema, ¡ay!, explota. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y todo el mundo se queda mirándolo: pero tranquilo, no hay solución. ¡No! ¿Qué voy a hacer de mi vida? Tranquilo.
Es una persona que es ¿qué? Débil. O es iracunda. Esas personas que son iracundas significa que tienen un carácter ¿qué? Débil. Un carácter manipulado por las obras de la carne, no por el Espíritu Santo a través de sus frutos, sino por las obras de ¿qué? De la carne. Se deja llevar fácilmente ¿por qué? Por la ira. Ya podemos entender que es una persona de carácter fuerte y una persona de carácter débil. ¿Usted qué quiere ser? ¿Una persona de carácter fuerte o una persona de carácter débil? Fuerte, ¿cierto? Fuerte. Cuando una persona carece de carácter o tiene carácter débil, llega a un puesto de liderazgo, sus defectos en ese carácter causan su caída. Es por eso que a veces usted y yo no vemos los resultados que esperamos en lo que comenzamos en esos proyectos. A veces hay frustración, a veces creemos que somos fracasados en nuestra vida porque no resultan las cosas como las planeamos, pero no es porque eres un fracasado, no es porque tienes que trabajar ¿en qué? En tu carácter. Pongo el ejemplo de aquella persona, por ejemplo, veíamos en los misioneros que quiere aprender un idioma nuevo. Y Dios te creó con la habilidad, con la capacidad mental de hablar otro idioma, aprender otro idioma. El problema no es lo que decía la profesora o la mentira que tú te crees, es que yo soy como brutico para el inglés. Eso a mí no me entra, no. Una cosa es eso y otra cosa es que tienes un carácter débil que no te permite gestionar el tiempo y poder involucrarte en el desarrollo del propósito de aprender otro idioma. Muchas personas sufrimos por el estado físico, ¿no? Los que conocen los 6 pisos de la Catedral de Vida y a veces como que llegan al quinto y con un pulmón afuera, piensan, oye, yo como que tengo un ¿qué? Un físico como regular. O sea, los coge el ladrón y le toca dejarse robar, porque no tiene pulmón para el pique. No tiene la manera de salir corriendo, le toca. Y yo veo a muchos creyentes que semana tras semana suben y bajan y llegan. Ay, sí, tengo que hacer ejercicio. Pero lo veo cada semana y no pasa absolutamente nada. No, es que yo como que soy malo para eso. Yo no nací para el ejercicio, pastor. No, es que tienes un carácter ¿qué? Débil, que impide que desarrolles ese propósito que te propones. No es que no sirvas para eso, no es que seas fracasado, no es que las demás personas digan que tú no puedes hacerlo. No, es que no tienes el suficiente carácter ¿qué? Fuerte para emprender y terminar lo que te propones. Como tenemos carácter débil, entonces empezamos a acusarnos, a tratarnos mal, ¿cierto? Y al final eso termina en depresión, al final eso termina en como la canción, soy un honguito. Nadie me quiere, todos me odian. No, es que te falta desarrollar carácter. Necesitamos desarrollar como líderes nuestro carácter. Ahora, cuando tratamos de imitar a alguien y vemos reflejado en esas personas que sí logran lo que ellos quieren, entonces empezamos a compararnos y no debemos caer ¿en qué? En el vicio de la comparación. ¿Sabía que la comparación es un vicio que nos frustra? Yo quisiera tener lo que él tiene, yo quisiera ser como ella es. Sobre todo ahorita en las redes sociales, donde todo lo que vemos no sabemos si eso es ¿qué? Falso o verdadero. No sabemos si es la realidad o simplemente que la gente fanfarronea. Y caemos en el vicio de estar ¿qué? Comparándonos. Yo quisiera tener el liderazgo que el pastor tiene. Yo quisiera ser ese padre que el vecino es
para sus hijos. Y eso no es desarrollar el carácter. Tú eres único, escúchame bien, tú eres una persona única. Dios te hizo con habilidades extraordinarias y únicas y quiere que desarrolles ese carácter, que seas líder. Hazlo por ti, si puede ser tu motivación. Hazlo por los que te siguen, por tus hijos, puede ser otra motivación, pero sobre todo hazlo para que puedas hacer la voluntad de Dios. Porque Él dice, vean, no los voy a dejar hasta que ustedes estén a la altura, a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 7, porque vamos a ver 3 características de los buenos líderes. Quiero enfocarlo hacia dónde usted debe apuntar. Bíblicamente, hacia dónde usted debe influir. Porque afuera del mundo podemos ver muchos estereotipos de líderes. En el colegio, cuando era adolescente, yo veía estereotipos de líderes. Por ejemplo, la persona, ese joven que influenciaba y era novio de todas las muchachas. Yo decía, ay, yo no tenía nada, a mí no me caía nadie. Y ¿será que soy feíto? Y ese muchacho, y yo siempre he sido tímido y siempre he sido introvertido. A cambio él hablaba y cuando hablaba todo el mundo quedaba asombrado. Y yo decía, ay, eso debe ser un buen ¿qué? Un buen líder. Y descubrí que no, que bíblicamente Dios quiere que seamos líderes reales, que sigamos su voluntad. Hebreos capítulo 13, si lo ponen aquí al frente, Jorge, te agradecería. Hebreos, capítulo 13, ¿sí? Versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice de la siguiente manera: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Si usted quiere saber del buen liderazgo para su familia, para su empresa, para ese emprendimiento que tiene en mente, para su vecindario, aún para sí mismo, porque usted debe autoliderarse, piense en lo que dice la palabra de Dios, que es clara. Volvamos a leer. Acuérdense de ¿qué? De los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan ¿el qué? El ejemplo de su fe. 3 características de los buenos líderes, o 3 aspectos que usted como líder debe desarrollar en su vida. 3 cosas que debe desarrollar en su carácter, en su interior. Si usted desarrolla estas 3 cosas, ya lo que usted haga, su exterior va a cambiar, va a mejorar. Lo primero, un buen líder tiene un mensaje digno de recordar. Dice el verso, empieza: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Y quiero empezar este punto, esta característica de los buenos líderes, haciéndole una pregunta: ¿qué es lo que comunicas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que comunicas? ¿Qué es lo que hablas? En otras palabras, ¿cuál es tu mensaje? Porque algunos de nosotros, nuestro mensaje es el negativismo. ¿Conoce personas que son negativas? A mí me daba curiosidad en la pandemia. ¿Recuerda la pandemia? Y a veces uno discutía con la gente. No, es que a mi hijo o a un familiar le empezó a dar tos. Y enseguida el negativo que decía: uy, pero cuídese, porque yo tuve un tío que le dio tos y a los 3 días se murió. ¿No escuché a esa gente? ¿Ah?
¿Qué es lo que comunicas? Mi esposa, me dio mucha risa porque mi esposa cuando estaba embarazada y se acercaba a gente que era negativa, enseguida empezaban a darle mensajes negativos. Entonces decía, no, pero tiene que cuidarse. Ella tuvo un periodo de gestación crítico. Entonces decían algunas mamás, no, pero tiene que cuidarse. Pues que es que yo conozco un caso de una mamá que sufría lo mismo y perdió el niño. Y son fronteros. ¿Somos negativistas? ¿Sabe que el negativo le gusta ver los noticieros y las redes sociales? Esas noticias muy negativas. Es la manera, escúcheme bien, de sentir, el que es negativo es la manera de llamar la atención frente a los demás, para que los demás digan, ay, pobrecito lo que le pasó. Uy, pastor, me está dando muy duro porque yo soy negativo. No, yo también lucho con el negativismo. Pero si yo quiero tener un mensaje digno de recordar, en vez de ser negativo, en vez de hablar cosas negativas, debo hablar cosas que traigan esperanza a mi vida, esperanza a los demás. Aún con nuestros hijos. ¿Usted con ellos es negativo? ¿Tiene un mensaje negativo para ellos o tiene un mensaje de esperanza? ¿Eso para qué estudia? Al fin y al cabo eso no le va a servir de nada. ¿Ah? Yo he escuchado padres que dicen eso. ¿Eso para qué ir a la universidad? Al fin y al cabo usted va a terminar haciendo lo de su abuelo y lo de su papá. Nada. Matamos la esperanza de nuestros propios ¿qué? Hijos. ¿Cuál es el mensaje tuyo? Otras personas, su mensaje es la queja. ¿Y mantienen qué? Quejándose a toda hora. Es que la economía está mal. Y no va por el supermercado o haciendo la cola, la fila a un banco, ¿cierto? ¿Y qué es lo que? Y el comentario de todo el mundo, ¿cuál es? Se quejan de la economía, se quejan de los gobernantes, se quejan del clima. Es que este clima tan maluco, por eso me fue mal. Se quejan hasta ellos mismos. Este es tu mensaje, ese es el mensaje digno de recordar. Yo le quiero hacer una pregunta frente a esto. Dígame, ¿cómo es su entorno laboral? ¿Usted encaja bien en su entorno laboral? Claro, me toca, ¿no? ¿Usted encaja bien en su entorno social? Claro. Pero usted sabe dónde es puesto a prueba el mensaje que usted da a través de la queja en su familia. Porque en el trabajo nos quejamos del jefe cuando ¿qué? No está. En lo social nos quejamos de nuestro amigo cuando él no está. Pero desafortunadamente cuando llegamos a la casa, si somos fronteros y nos quejamos de nuestra esposa, nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos hasta del perro nos quejamos y somos fronteros. Usted siempre haciendo el mismo almuerzo, ¿no? Mira a ver si abre el YouTube y aprende otra receta. Y vea esa comida toda salada. Esa comida toda simple. Y siempre hay que la queja ¿contra quién? Contra nuestro familiar. Pastor, ¿qué hago? Pues cambie la queja por la gratitud. ¿Cuántas personas somos agradecidos aquí? ¿Seguro? ¿Usted es agradecido con su esposa aun cuando le trae la comida simple? ¿Usted es agradecido con su esposo aun cuando lo que él trae a su casa no alcanza para el mes? Y a veces toca apretarse.
Usted le dice a su hijo, usted agradece a su hijo aún cuando está aprendiendo a hacer las cosas, o dice, o se queja, este chino, vea cómo lavó, esta loza, no sabe hacerlo. Usted le dice gracias, ¿es agradecido? Yo voy a empezar ese reto del agradecimiento porque yo soy una persona que me quejo mucho y voy a comprometerme, y ojalá usted haga eso, a que apenas usted vea la luz del día, en vez de coger el celular para mirar quién lo llamó, qué mensaje o qué red social, usted pueda decir, Señor, gracias por este día. Y si está con su esposa, pueda decirle, amor, gracias porque estás a mi lado. Y al dormir, al acostarnos, podamos decirle, Señor, gracias porque hoy fue un buen día. Y a su esposa que tiene al lado pueda decirle, gracias mi amor, porque eres la ayuda idónea que yo escogí, el Señor tenía preparado para mí. Necesitamos ser más, o mejor, necesitamos tener un mensaje de más gratitud que un mensaje de ¿qué? De queja. Los líderes, los verdaderos líderes que tienen un carácter fuerte, su mensaje es más de esperanza, más de gratitud, menos de negativismo y menos de la queja. ¿Qué es lo que hablas? Mucha gente, su vocabulario es la vulgaridad. ¿Sí se ha dado cuenta que el colombiano promedio de 10 palabras que habla, 6 son groserías, vulgaridades? Y a veces nosotros los cristianos no entendemos que nuestro mensaje debe ser digno de recordar. Y a veces cambiamos la vulgaridad por otro tipo de palabras que no suenan tan duras, pero siguen siendo ¿qué? Vulgaridad. Ay, este chino pendejo. Pastor, ¿cómo sabe que yo soy así? No, es que yo soy así. Lo estoy hablando por mí. ¿Ah? Somos vulgares. Este tombo miserable. Ese presidente ignorante. Y empezamos a no decir madrazo, ¿cierto? Pero nuestro vocabulario es ¿qué? Un vocabulario que fuerte, vulgar. El que es más líder, el que tiene el carácter débil, es vulgar. Pero aquella persona que quiere cambiar su carácter debe cambiar su vulgaridad por la bendición. Cada cuánto usted bendice a su esposa, a sus hijos. Cada cuánto usted bendice a su jefe. Cada cuánto usted bendice al presidente que tenemos. Cada cuánto bendice al alcalde que nos tocó. Deberíamos cambiar la vulgaridad. ¿Por qué? Por la bendición. Un líder digno de admirar es aquella persona que tiene un mensaje digno de recordar. Que lo reconozcan usted por hablar de la esperanza, por ser una persona que dé gratitud, que bendiga, y no por ser negativo, por no ser quejetas y por no ser vulgar. ¿Hablas de manera que dejas huellas en el corazón de las personas o dejas heridas en el corazón de ellos? Número dos, segunda característica que usted debe desarrollar como líder. Usted, escúcheme bien, debe tener un estilo de vida digno de considerar. ¿Un qué? Un estilo de vida digno de ¿qué? De considerar. En Hebreos capítulo 13, el verso que estamos estudiando dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado ¿de qué? De su vida. Piensen en todo lo bueno que ellos hayan hecho, a tal punto que su resultado de su conducta hasta su muerte fue esa característica que ellos expresaban. ¿Usted cómo recuerda a aquel familiar que murió? Borracho. Mi abuelo le pegaba unas muendas a mi abuela.
Eso es lo que yo recuerdo de qué, de mi abuelo, es una realidad. Mi abuela me habla y me decía, su abuelo me cogió a patadas y me hizo perder a 2 hijos. Y de pronto la historia de sus antepasados puede ser ¿qué? La misma. El problema no es eso, porque eso está ¿qué? En el pasado. El problema es cuando usted tiende a repetir lo mismo de sus antepasados. Y sus hijos, escúcheme bien, piense bien en el funeral suyo. ¿Qué van a hablar sus hijos de usted cuando usted muera? Por fin se murió mi mamá. Así que no. Vieja amargosa, nos amargó la vida a todos. Yo he escuchado hijos que hablan así. O dígame que usted no ha escuchado de eso. ¿Qué es lo que quiere usted? Porque lo que quiere es ser recordado. Usted tiene un estilo de vida digno de considerar. Porque los buenos líderes son aquellos que son congruentes. O sea, que concuerda el mensaje del evangelio que los ha transformado con lo que ellos hacen. Yo puedo decir de mi padre que él fue una persona digna de admirar, porque su estilo de vida fue, más bien me dio a mí un estándar muy elevado. Estos días atendí a una pareja muy preocupada. ¿Por qué? Porque la profesora de escuela dominical dijo, no, es que el niño pastor dijo que los papás eran borrachos. Resultó con eso en la clase de escuela dominical. No, es que mi papá son unos borrachos, pastor, y es esta pareja. Entonces yo quedé sorprendido y dije, no, pero yo no. Entonces los llamé y les dije, venga, es que su hijo anda diciendo que ustedes son borrachos. ¿Cómo así, pastor? Sin vergüenza, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca he llegado a la casa borracho. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto, amor? Y la esposa decía, sí, claro, nosotros nunca hemos sufrido de eso. Entonces yo le dije, no, piensen un momentico. Tranquilos, no se sulfuren. ¿Qué ha pasado estos días? ¿Será que el niño vio licor en la casa o algo? Y entonces se acordaron, sí, pastor, es que llegó un cuñado de visita y preciso trajo las coronas en el six pack, se llama así, ¿cierto? Y nos dio ese detalle. Él no conoce el evangelio, pero nos dio ese detalle. Y nosotros, pues para no hacerles el feo, pues lo aceptamos y lo guardamos en la nevera. Y pues una tarde de calor, me puse a lavar el carro, nos pusimos a hacer oficio y le dije a mi esposa, amor, ¿qué hay de tomar? Y ella fue y miró a la nevera, no, pues hay agua o la corona. Y para él se le dio muy normal decir, no, pues tráigame la corona porque con esta sed y este calor que tengo. Y decía, pastor, de seguro él en muchos años, o sea, yo nunca, desde que conocí al Señor, nunca volví a tomarme una cerveza. Porque no es que esté mal tomar la cerveza, es lo que el mensaje que da. Entonces, no, pero esa vez no había nada que tomar, no había jugo, no había limonada y preciso, el botellón del agua no llegó y aquí en Ibagué uno no puede tomar agua de la llave, entonces traiga la cerveza. Y preciso le di a mi esposa. ¿Y el niño qué hizo? Vio. Y desde ahí, para ese niño, sus papás son ¿qué? Borrachos. Porque el buen líder, escúcheme bien, tiene un estilo de vida digno de considerar, que su nivel de vida que expresa a los demás debe ser ¿qué? Alto. Sí, como cometerás errores, somos humanos, pero que los errores sean la excepción y no sean ¿qué? La regla. Recuerdo los llamados hipócritas. Los hipócritas en el teatro antiguo eran aquellas personas que salían al escenario y se ponían una máscara triste y después volvían a entrar al lugar, al vestuario, y después salían con una máscara distinta, feliz. A eso se le consideraban ¿qué? Los hipócritas. Si tú eres un líder, quieres proyectar tu liderazgo, tú no puedes ser hipócrita. Tú tienes que ser la misma persona en la iglesia, la misma persona en la casa, la misma persona en el trabajo.
Digo de manera de aplicación las siguientes preguntas. ¿Será que tu estilo de vida se parece al estilo de vida que Cristo expuso cuando vino a esta tierra? ¿Será que piensas lo que Jesús pensaba, hablas lo que Jesús hablaba y haces lo que Jesús hacía? Y si la respuesta es sí, estoy en el proceso, vas por buen camino de tu liderazgo. Y número 3, tercera característica que debe trabajar una persona en su carácter para ser un buen líder: tienen una fe digna de imitar. El versículo dice al final: y sigan el ejemplo de su fe. No hay mejor mensaje que usted le puede dar a sus hijos que el mensaje de la fe, el mensaje de la confianza en Jesucristo. ¿Sabe que nuestro carácter se refleja cuando hay crisis en nuestra vida? O sea, para eso Dios permite las crisis en tu vida. No es porque Él sea malo, ni porque Él necesita que tú le demuestres algo. No, Dios a veces pone las crisis o deja que las crisis se desarrollen en tu entorno para que muestres por dónde va tu carácter. Le hago la siguiente pregunta: ¿qué ve la gente cuando hay crisis en tu vida? ¿Un carácter qué? ¿Blando o un carácter fuerte? ¿Ven a una persona que puso su fe en Cristo o ven a un incrédulo? Me diagnosticaron una enfermedad, pastor. Me diagnosticaron una enfermedad y los exámenes apuntan que de pronto es una enfermedad que va a llevar a la muerte. ¿Y qué hiciste? Dijiste, qué pena. O más bien tus hijos vieron, tus familiares vieron cuando dijiste qué pena, pero la última palabra la tiene el Señor. O vieron una persona incrédula, alarmista. Y en Hebreos capítulo 11 vemos personas que en medio de su crisis desarrollaron ¿qué? Fe. Vemos por ejemplo a Abel, una vida que trascendió a las generaciones. Dice Hebreos capítulo 11, su ofrenda todavía se habla de ella, todavía se recuerda, porque su fe la puso ¿en quién? En Cristo. Enoc, una fe que me lleva a conocer a Dios. Dice que Enoc fue que caminaba ¿con quién? Con Dios. ¿Tú quieres ser recordado por eso? Noé, una fe que salvó a su familia. ¿Quieres ser recordado porque tu fe en Cristo salvó tu familia? Abraham, una fe que lo llevó a la obediencia. ¿Quieres ser recordado por ser una persona obediente en Dios? Y de manera de aplicación termino confrontándote con la siguiente pregunta: ¿los demás ven en ti tu fe en Cristo o tu incredulidad? Pues cuando estoy feliz, pastor. Pero cuando estoy en los problemas, en las circunstancias fuertes de mi vida, que ahí se note que tienes un carácter moldeado al carácter de Jesús. Para recordar 3 características que tienen los buenos líderes en su carácter. Número 1, tienen un mensaje digno de recordar. Número 2, tienen un estilo de vida digno de considerar. Y número 3, tienen una fe digna de imitar. ¿Cómo quieren que tus generaciones te recuerden? Colócate sobre tus pies y orémosle al Señor. De seguro hoy la palabra de Dios, que tiene el poder, tocó tu corazón. Padre, bendigo, Señor, cada persona que escuchó, Señor, este mensaje, este sermón, que fue inspirado, Dios, a desarrollar un carácter de líder. Señor, nada, absolutamente nada pasa hasta que viene una persona con su liderazgo y pone a funcionar las cosas. Gracias, Jesús,